Buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente un gusto que nos volvamos a ver, que les haya ido bien en la semana y con el Señor todas las cosas nos ayudan al bien. Mis queridos hermanos, hoy día tengo un tema bien interesante de compartir con ustedes. Se llama ¿qué es la marca de la bestia? ¿Es un chip? ¿Qué es lo que es la marca de la bestia? Por mucho tiempo se ha hablado tantas cosas, ¿ya? Algunas personas antiguamente decían que era el código de barra, porque salía el 666. Otros hablaban que era una computadora. Otro que es un sistema que nos controla. Y últimamente muchos hermanos, ciertos cristianos, se preocupan que se está haciendo un chip. Los chips existen hace mucho tiempo ya. De hecho, nuestro celular tiene un chip y de ahí nos saca todo el perfil como somos nosotros. Por eso cuando buscamos internet siempre nos van a mandar lo que realmente vemos nosotros. Como es un robot, ¿ya? Podríamos decir, de tecnología, ¿cierto? Ahí avanzada. Otras personas piensan que el domingo, ¿cierto? Nuestros hermanos adventistas dicen que la marca de la bestia es el domingo y que el sello de Dios es el sábado. Se hablan muchas cosas. Pero ahora vamos a analizar con la palabra de Dios cómo se obtiene la marca de la bestia. ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Es literal? ¿El diablo puede fabricar algo tecnológico para hacer que las personas se pierdan? Vamos a responder esa pregunta, ¿qué les parece? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y el versículo, vamos a tomarlo del versículo 14, ¿ya? Aquí en Apocalipsis capítulo 13 aparecen tres bestias, ¿ya? Aparece la bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene el número 66. Sale la bestia que sube de la tierra y sale la imagen de la bestia. La imagen de la bestia. Dos bestias, ¿cierto? Tres bestias diferentes. Apocalipsis capítulo 13, lo vamos a leer, ¿qué les parece? Dice la escritura acá. Y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia. Cuando hablamos de la bestia, para los hermanos que han escuchado el canal, yo tengo un tema que se llama la bestia del 66. Ahí yo explico claramente qué es el Imperio Romano. El Imperio Romano, hay dos aplicaciones o dos profecías. El Imperio Romano, porque Roma fue construida bajo las 7 colinas. Por eso en Apocalipsis capítulo 17 dice de que las cabezas también son montes, donde se sienta la ramera, ¿ya? Entonces acá la escritura es clara, ¿ya? Dice la escritura, engáñense a los moradores de la tierra, con las señales dice que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, Roma. Mandando, dice, a los moradores de la tierra, y esto es lo que nos interesa hoy día, este es el tema, mandando a los moradores de la tierra, es decir, que los mismos humanos hacen esto, dice, que le hagan imagen a la bestia, que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y bien interesante acá, mis queridos hermanos, dice claramente que se le hace una imagen de la bestia, que revivió. Nosotros sabemos muy bien hoy día que el Imperio Romano no existe, pero acá dice la escritura que hay una imagen de la bestia. En primer lugar, mis queridos hermanos, los romanos tenían varias cosas. Constantino saca el día sábado y pone el domingo. Después, dentro de la iglesia, que nosotros conocemos, que la iglesia católica se forma casi en 1000 años, comienzan a entrar los dogmas dentro de la iglesia, la adoración de ídolos, la adoración de muertos, cuando los santos ciertos mueren, cuando a muchos que sirvieron a Dios dentro del catolicismo, se mueren, los canoniza el Papa y se transforman en santos, y la gente comienza a orarle a estos santos en vez de ir a Dios. Entonces hay muchas cosas, ¿cierto?, que del Imperio Romano todavía, mis queridos hermanos, están dentro de las iglesias cristianas en especial. Ahora, algo bien interesante, que el emperador romano se consideraba Dios. Él se consideraba Dios, por eso le decían divino. Dentro de la cultura, no solo Roma, sino bajo varias culturas, como la cultura babilónica, sucede algo bien similar. En la cultura babilónica muere Nirrom, y se dice de que se transforma en un dios, en el dios solar. Es decir, que él fue canonizado. Él muere y después se transforma en un dios, como pasa con los santos, mueren y después son canonizados y se transforman en dioses. ¿Por qué? Porque la gente le ora, va a ellos y no a Dios. Por eso esta es una imagen de la bestia. En síntesis, la imagen de la bestia es la copia de la iglesia romana en el paganismo, en una adoración falsa. Lo mismo sucedía con los faraones. También se decían que era el representante del sol en la tierra. Los mismos japoneses también, hasta la Segunda Guerra Mundial, el emperador romano Herodito tuvo que reconocer que no era Dios. Así que en muchas culturas el líder, el rey, era divino para la cultura.
en Roma. Y vamos a ver, ¿cierto? Porque el tema es la marca de la bestia, pero tenemos que entender qué es la bestia y qué es la imagen de la bestia. La bestia es Roma. La imagen de la bestia es un cristianismo en apostasía, que siguen creencias católicas dentro de las iglesias. Muy bien, vamos a ver lo que dice el versículo 16. Dice que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, si le pusiese, dice, una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí aparece algo bien interesante, mis queridos hermanos. Acá la escritura dice algo muy importante. Dice la escritura acá, en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Es decir, que la imagen se creó, pero no tenía vida. Después se le da vida a la imagen de la bestia. Y dice, y la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí la escritura es bien clara. La escritura dice que acá que cualquiera que no adorara a la imagen de la bestia tenía que ser muerto. Y dice que ahí se le puso la marca. Es decir, que para tener la marca de la bestia, primero hay que adorar la imagen de la bestia. Hay que adorar la imagen de la bestia. Y una vez que se adora la imagen de la bestia, se obtiene la marca de la bestia. Ahora, mi querido hermano, yo le quiero decir una cosa. La marca de la bestia no puede ser un chip, porque la guerra que tenemos nosotros por la salvación es espiritual, es en el campo espiritual. El diablo no puede hacer nada tecnológico para hacernos que nosotros nos perdamos, no. El adorar a la bestia o la imagen de la bestia es un acto espiritual. Todas las personas que adoren lo que no sea Dios, todas las personas que adoren, ¿cierto?, a lo que no sea Dios, por eso es el anticristo. La palabra anticristo significa el que se pone delante de Cristo, tapa a Cristo. Todo lo que se recibe de adoración, ya sea organizaciones, personas que se adoren, es parte del sistema esto de la bestia. Pero si nosotros vamos acá al libro de Efesios capítulo 6, vamos a ver que San Pablo dice de qué carácter es la guerra por la salvación. Y de ahí vamos a volver al Apocalipsis. Efesios capítulo 6, 10 dice, la armadura de Dios. Y presta atención a lo que dice la escritura. Dice, por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. San Pablo nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 12, interesante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros por la salvación no tenemos lucha contra sangre y carne. Menos con aparatos tecnológicos, ¿me entiende usted? Que nos vayan a marcar, no. De ahí vamos a ver otro texto que no. El diablo no puede tocar el plan de la salvación. Hay cosas que el diablo no puede tocar. Por eso la guerra espiritual por la salvación. Por eso dice acá, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, gobernantes, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, que son los demonios, de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí San Pablo dice claramente que la lucha por la salvación es espiritual. Por eso todas las personas que adoren la bestia, por eso la palabra el anticristo, mi Dios hermano, aunque la Biblia dice que se van a levantar anticristo, pero la Biblia habla que el anticristo es un sistema. Pablo dijo que ya en el tiempo estaba y va a durar hasta la venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces es un sistema. Todos los que adoren la bestia, todos los que adoren lo que se pone en el lugar de Dios, puede ser un pastor, ¿cierto? Que la gente lo sigue más a él que la Biblia. Pueden ser, ¿cierto?, estos ídolos que tiene la iglesia católica, ¿cierto? El anticristo, la imagen de la bestia. También hay organizaciones que se han levantado, mis queridos hermanos, y no le interesa lo que dice la Biblia, le interesa lo que dice la organización. Es decir, que la organización está sobre la palabra de Dios. Por eso, el chip, hermanos, el chip no es la marca de la bestia, sino que la marca de la bestia es el resultado que han marcados por haber adorado a la bestia. ¿Usted se acuerda del primero que fue marcado en la Biblia? El primero que fue marcado fue Caín. Cuando él mató a su hermano, dice la escritura que el Señor le puso una marca. ¿Le puso un chip? No era un chip, era una marca, para que nadie lo matase. Entonces, en el tiempo final, mi querido hermano, la marca significa que las personas que no quieren adorar al Dios verdadero son los cabritos, como dicen las palabras de Dios. Y como dice San Mateo capítulo 25, y los que adoran a Dios serán las ovejas del reino de Dios, y
Los otros van al cortamiento eterno, como sale en el idioma griego, ¿ya? Tormento, en el idioma griego aparece la palabra kolasin, que significa cortamiento, es como de podar. Así que, mis queridos hermanos, la marca de la bestia es espiritual. Se adora a la bestia, pero algo muy importante, cuando nosotros no queremos adorar a Dios y adoramos otras cosas, imagínense hoy día cuántas personas hoy día están en el misticismo. Yo he escuchado por ahí, cierto, que en la naturaleza hay que adorar la naturaleza, porque la naturaleza, los árboles tienen dioses, las corrientes espirituales, espiritistas hoy día que se mueven, las tendencias que dice que cada uno de nosotros podemos ser dioses, son cosas que realmente, hermanos, son parte de la imagen de la bestia, la idolatría. Apocalipsis capítulo 14 sale una advertencia muy importante, ¿ya? Acá en el Apocalipsis 14, versículo 9 dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, es el paganismo que entró dentro del cristianismo, porque la iglesia romana, hoy día el imperio romano no existe, pero sí entró a la iglesia católica, y de ahí lamentablemente muchas creencias saltaron a las iglesias protestantes, o a su imagen. Recibe, dice, la marca en su frente o en sus manos. En la frente, pensamiento; mano, obrar. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, dice, con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Algo bien importante, mis queridos hermanos: la marca de la bestia se obtiene por desafiar los mandamientos de Dios. El diablo quiere que adoremos la imagen, todo lo que no es Dios, o lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Es un atentado contra qué? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, vamos a ver que es un atentado contra el primero y el segundo mandamiento. Porque aquí es bien claro, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, es decir, hermano, que la imagen de la bestia, que el anticristo va a querer que nosotros adoremos la imagen de la bestia o a la bestia, es una rebelión directa contra Dios, porque se está desafiando el mandamiento 1 y el mandamiento 2. Aquí Éxodo 20 dice: habló Dios estas palabras, dice, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que nada, menos las criaturas, ni los muertos, ni nada, ni los ídolos se pueden adorar, mis queridos hermanos. La Biblia es clara acá. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 2 decía algo interesante: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué el Señor enfatizaba esto, Jehová, que los había sacado de la tierra de Egipto? Porque los israelitas estuvieron en Egipto. Ellos vieron que se adoraba el sol, que adoraban la rana, adoraban los gatos, adoraban el rayo, adoraban al faraón. Era, hermano, una idolatría que había, como también hubo en la cultura babilónica, la cultura griega y la cultura romana, y de ahí saltó al catolicismo. Versículo 4 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero Dios, hermano, el adorar la bestia o la imagen de la bestia es un atentado contra el primero y el segundo mandamiento. Los hermanos adventistas dicen que es el domingo es la marca de la bestia. Tampoco, cierto, es la marca de la bestia el domingo, porque el adorar a la bestia está relacionado con el primero y el segundo. Ahora, algo bien interesante, me quiero hermano. Nosotros no nos vamos a perder o no estamos contradiciendo la palabra de Dios para hacer un culto el domingo, porque nosotros podemos hacer un culto el lunes, martes, cualquier día de la semana, porque la semana la creó Dios. Pero sí hay un pecado en cambiar, sacar el sábado como lo hizo Constantino y poner el domingo. Muchos dicen que fue por la resurrección de Jesús, pero no hay ningún texto bíblico en la Biblia que diga así, que Dios por la resurrección se sacó el sábado y se puso el domingo. Y hay algunos que dicen que el sábado fue dado para Israel. Otro error. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, Dios dio el sábado no a Israel, se lo dio a Adán. Recuerden ustedes que una vez que el Señor terminó la creación, dice que el Señor santificó, reposó y bendijo el día séptimo. Ahora el día séptimo y el domingo no. Porque antiguamente, mis queridos hermanos, el primer día de la semana, hasta los tiempos de Jesús, era el domingo.
Por eso Cristo resucitó el primer día de la semana, el primero que era el domingo. Entonces la semana comenzaba el domingo y terminaba, ¿cierto? Este viernes, y el séptimo día era el día sábado. Es decir, que querer cambiar la ley de Dios está malo, porque si cambiamos uno podríamos cambiarlos todos. Y recuerde usted que el diablo tiene una guerra contra los mandamientos de Dios. Por eso es que él quiere que se adore. Al adorar la imagen, lo estamos adorando a él. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Espero, ¿cierto? Que le haya gustado este tema. Otro día vamos a abordar los otros aspectos, que es eso que significa que no podrán ni comprar ni vender. De ahí, ¿cierto? Vamos a analizar para la otra semana el otro pasaje para centrar hoy día en la marca de la bestia, que es espiritual. Se obtiene por adorar a lo que no es Dios. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Pues compartan este tema con otras personas. Y como de costumbre, mis queridos hermanos, suscríbanse al canal, los invitamos y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que el Señor nos bendiga. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, tu palabra nos manda a tener un solo Dios. La Biblia dice, Jesucristo cuando el diablo lo tentó, Jesús dijo, es al Señor tu Dios que tienes que adorar y solo a Él tienes que servirle. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que tu palabra pueda ser una lámpara en estos tiempos finales donde hay tanto engaño. Las personas no son llevadas hacia ti, Señor. Muchas veces las personas son llevadas a otros, a dioses ajenos, como dice tu palabra. Que tú bendigas a los hermanos que escuchan el canal, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mi Dios.